Hechos capítulo 4. Y algunos aquí comentarios antes que iniciemos. Tal vez usted se dio cuenta de que habían dos preguntas ayer, la cual no le había dado respuesta. Okay? Y también se dio cuenta que no estaba en su prueba. Okay? Estas preguntas van con las notas de hoy. Okay? Así que si no lo halló, la respuesta es porque, bueno, está en la lección 4, las preguntas ahí. Y si puede ver, se le entregó una hoja nueva hoy. Y están todas las preguntas que se le hicieron ayer y todas las que faltan de todo el resto del curso. Okay? Ustedes, creo que las de hoy solo son 3 o 4 preguntas, son cortos. Así que mañana nosotros no vamos a tener prueba, pero sí vamos a tener prueba el jueves del contenido de hoy y de mañana. Okay? Así que el jueves va el contenido de martes y miércoles. Okay. Así que estudie para eso. No habrá prueba mañana, pero sí el jueves. Ahora, dependiendo cómo nos va, ahorita con tiempo, es posible que nosotros tengamos prueba el jueves al iniciar la clase y el examen final al terminar la clase el jueves. Okay. Así que tenga eso en mente. Ahí solo prácticamente usted va a unir las dos pruebas más 6 preguntas más y ahí está el examen final. Creo que son 25 preguntas en total, no son muchos. Las tiene fácil, ¿okay? Porque en mi clase, esta clase que yo di en León, eran 100 preguntas, ¿okay? Así que así van, les va bien, ¿okay? Así que también nosotros hacemos esta clase en un mes, no solo en 4 días, ¿okay? Así que por eso también la diferencia. Pero bueno, vamos a tomar nuestras Biblias, Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos 4:31. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otra vez, dice, y cuando hubieron orado, el lugar en cual estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias hoy por esta tarde. Señor, porque nos permite otra vez abrir su palabra, tomar este curso. Pido, Señor, que abre nuestra mente y corazones. Ayúdanos, Señor, a tomar el contenido ahorita de este curso más que simplemente una clase, pero de que usted quiera hablar a cada vida, a cada corazón. Ayúdanos, Señor, que este tema de avivamiento no solo sea algo de academia, de algo intelectual que tenemos tal vez la teoría pero de que podamos vivir y experimentar, Señor, su movimiento, su obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a estar muy dispuesto y deseando, anhelando, Señor, que podamos caminar con cercanía a ti, Señor, que podamos tener ver mayores obras, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestra nación, sabiendo, Señor, de que en ti está todo poder y toda posibilidad. Y pido, Señor, que nos ayudes a estar dispuestos, Señor, a que usted obre y domine, controle nuestras vidas. Señor, que usted haga su perfecta voluntad entre nosotros. Y todo, Señor, se lo pido. Pido, Señor, que obres en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, en nuestra comprensión. Más, Señor, de que hables a cada corazón esta tarde. Y todo, Señor, se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en la lección 4. ¿Qué tipo de avivamiento necesitamos? ¿Qué tipo de avivamiento necesitamos? Los hombres han estado diciendo por años que necesitamos avivamiento. Pero se ha llegado a un punto de que no solamente es un decir, algo que bonito fuera, no, es algo que debemos tener avivamiento. Debemos tener avivamiento. No se requiere que un sabio vea todo lo que lo que tenemos ahorita en nuestras manos, que nos es apreciado, y nuestra democracia, las buenas condiciones de vida, las hermosas bendiciones son resultado de las tantas bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios sobre el cristianismo.
Pero a menos que tengamos un despertar, un avivamiento, un gran movimiento arrasador, viviremos para ver el día en que perdamos las mismas cosas por las que pelearon nuestros antepasados. Sé que pasé un blanco ahí, se lo voy a dar. El blanco anterior es buscando un lugar para adorar a Dios. Ahí sí, tiene ese blanco. Para ver el día en que perdamos, ahí en el 4 otra vez, para ver el día en que perdamos las mismas cosas por las que pelearon nuestros antepasados. No sé si usted, tal vez leyendo, estudiando la palabra del Señor, usted ha contemplado tal vez lo triste que es en cómo, y podemos dar un ejemplo así, como Abraham, que no tenía tal vez antepasados que eran adoradores de Dios, Dios se hace conocer a Abraham y Dios le da un propósito específico a Abraham, ahí en finales de Génesis 11 y entrando a Génesis 12, y le dice, bueno, que le da un mandamiento, le da un propósito, una comisión, y ahí comienza la gran jornada de Abraham con Dios, y él siguiendo a Dios, y bueno, él cumpliendo sus promesas en la vida de Abraham. Pero lastimoso es ver que pasan las generaciones y la promesa de Dios con Abraham es de que él siempre iba a estar con el linaje y la descendencia de Abraham. Pero no siempre la descendencia y el linaje de Abraham quería la presencia de Dios. Y es algo de que nosotros esta tarde le damos gracias al Señor de que han habido gente en nuestra vida, puede ser su mamá, su papá, su pastor, gente en nuestro alrededor, un discipulador que ha invertido en nosotros y nos han jalado y nos ha mostrado quién es el Señor y nos ha mostrado cómo seguirle. Y es algo ahora que no debemos menospreciar la inversión que Dios ha hecho en nosotros por medio de gente en nuestras vidas. Yo recuerdo un pastor de jóvenes que tenía en mi juventud en la iglesia, y muy pocos años estuve en esa iglesia, pero me acuerdo entre los 13 y 16 años, ese pastor de jóvenes estuvo invirtiendo en mi vida. Solo en esos 3 años, yo ya prácticamente desde entonces no tengo mucha ni casi cero comunicación con él, no porque no somos ya no amigos, solo que nuestras vidas están en diferentes lados del mundo ahora. Hace unos meses le mandé una foto que estaba sentado otra vez. Yo estaba sentado con un joven de 13 años discipulando a él, y le estaba agradeciendo al pastor que un día invirtió en mí. Ahora nosotros hemos tenido gente que ha invertido en nosotros y nos ha mostrado quién es el Señor y cómo seguirle y cómo amarle y cómo temerle. Y es algo de que nosotros no debemos menospreciar el hecho de que Dios ha puesto gente específica delante de nosotros que han forjado el camino hacia el Señor para nosotros. Ahora, América, en el continente, no puede continuar, la democracia no puede sobrevivir, la libertad no puede ser preservada a menos que tengamos avivamiento. Podemos hacer tratados de paz, inventar armas de guerra más poderosas, pero ninguna nación puede olvidar a Dios y sobrevivir. La paz se edifica sobre un fundamento de justicia. Vemos 2 objetivos de esa lección específicamente: es tener una carga de la necesidad de avivamiento. Si usted y yo no tenemos ninguna gana, esta clase realmente es como, ya, entra por un oído y sale por el otro, y me vale, porque si no tenemos ningún deseo de avivamiento, es algo de que pues, podemos enseñar toda la teoría. El otro día alguien estaba instalando una bomba solar en la propiedad allá de la iglesia, y yo no tan solo quería que me lo dejara sin yo entender cómo está funcionando esto, por si acaso un día ya no quiere funcionar, yo poder responder. Y tenía un joven ahí a mi lado, y le estaba diciendo, le dije al muchacho: mira, ponga mente, escuche,
Y él no tenía mucho interés. Yo hacía pregunta tras pregunta, y queriendo entender, ¿verdad? En unos minutos todo lo que ese ingeniero sabía de toda esta bomba. ¿Ya? Yo quería saber. Pero el muchacho que estaba a mi lado no tenía ningún interés. Y le dije, ok, ya terminamos, ya contesté. Y le pregunta al muchacho, ¿escuchó? ¿Captaste? Si se daña esto, ¿lo puedes reparar? Ya, si se apaga, ¿puedes levantarlo? Y me dijo, no. Yo dije, bueno, en ese momento yo dije, no le importó mucho esta información, porque dije, bueno, ahorita el pastor escuchó. Si se daña, bueno, el pastor resuelva. ¿Ya? ¿Sabe? El avivamiento es necesario que usted sepa cómo encontrar a su Dios. Su pastor, su amigo, su discipulador, cada uno de ellos te pueden motivar, empujar y guiar a caminar con Dios. Pero es algo de que usted debe saber, así yo encuentro a mi Dios. Y así yo encuentro su rostro. Y así yo puedo clamar y saber que me oye. Y usted puede caminar y tener esa presencia del Señor. Es algo de que hace unos días estaba escuchando, estuvimos aparte con mi familia, llevamos otra familia con nosotros y cada quien tuvimos un tiempo de oración juntos y estaba escuchando mis hijos, estaba escuchando los hijos de los otros hermanos orar y es algo interesante de que tenían diferentes maneras de orar, diferentes maneras y confianza y maneras y simplemente estaban mostrando lo que ellos habían aprendido y cuál era también su relación con el Señor y cómo ellos se comunicaban con Dios. Y estaba escuchando de diferentes maneras. Y es algo de que también, cada quien, usted debe también saber cómo llegar a Dios. Cómo saber que ha llegado su presencia y escuchas y que Él ha escuchado su clamor y su ruego y saber también de que saber de que cuando usted ora, que el mismo Espíritu Santo de Dios lo mueve a seguir orando cierta petición y también cuando detiene, saber de que eso no es algo que usted debe continuar pidiendo y que usted tenga ese tipo de relación con el Señor. El primer objetivo aquí es, bueno, tener una carga. Si es algo de que esto no importa para usted, esta información realmente va a ser simplemente algo intelectual, algo académico. Ver algunos elementos necesarios también que son necesarios para un verdadero avivamiento a partir de aquí de Hechos 4:31. Algunas definiciones, término importante. Oración de intercesión. Oración en nombre de otro o por sus necesidades. Y lleno de Espíritu es estar entregado al control del Espíritu. Un creyente nunca puede obtener más del Espíritu Santo porque mora en la vida del cristiano en toda su plenitud. Pero el Espíritu Santo puede conseguir más del creyente. Es decir, puede ejercer el completo control de la vida que le está entregando. ¿Okay? Así que no es que necesitamos más del Espíritu Santo, es que Él necesita más de nosotros. Y que nosotros seamos el control de nuestra vida, voluntad, propósitos a Él. ¿Okay? Así que nosotros vamos a usar este término hoy, lo comenzamos a usar bastante ayer, pero vamos a seguir usando en todo este resto del curso, de esto de llenura del Espíritu, y esto debemos entender de que es el dominio, el control del Espíritu sobre el creyente. ¿Okay? Y no es una nueva cobertura o una nueva, cuando dice llenar la llenura no quiere decir que el cristiano está vacío no, tiene el Espíritu. La llenura es que está hablando del dominio del Espíritu sobre el creyente. ¿Okay? Consideraciones. ¿Qué tipo de avivamiento necesitamos? Bueno, uno que restaure el temor de Dios, ¿okay? Chapado o falso al antiguo en los corazones de los hombres. Restaure el temor de Dios en los corazones de los hombres. Uno que restaura la reverencia por el nombre de Dios. Uno que detenga las olas del pecado, desgobierno e impiedad. Un avivamiento que restaure el amor de la castidad y la pureza.
Uno que le ponga final al formalismo mortífero y que haga que nuestra iglesia sean estaciones de ganador de almas. Uno que le restaure a la gente la conciencia del pecado. Uno que le restaure a la gente la conciencia moral. Uno que le haga un llamado a los cristianos a andar con Dios otra vez, separados del mundo y manteniendo en alto la bandera de la justicia. Y uno que le restaure a nuestra gente el sentido de discernimiento entre lo correcto y lo equivocado. Que restaura el temor de Dios. Un avivamiento que restaura el temor de Dios es la idea de que tengamos una admiración, respeto, honra a su nombre. Y hay cosas tan sencillas que se pueden expresar el temor o la falta de temor a Dios. Aún en la forma de que nosotros tratamos su palabra, en que nosotros la leemos y la escudriñamos y meditamos, la memorizamos, aún en la forma de tal vez cómo usted la anda. Unas cosas que bueno, a mí no me gusta del todo andar como un cubierto en la Biblia, pero lo he puesto recién porque me gusta menos meterlo en la mochila que se me dañe, ¿ya? Y como viajo bastante y pongo en la mochila y yo digo, voy a poner este cubierto aunque no me gusta, ¿ya? Pero peor no me gusta que se arruga, que se dañe, es porque yo digo, esos son las Sagradas Escrituras. Es algo de que no solamente físicamente la vamos a proteger, pero ya cuando nosotros la leemos, lo voy a poner mente y voy a poner temor a Dios. Temor a Dios estamos en la casa del Señor, estamos en un servicio, es tiempo de guardar el teléfono. Estamos tiempo de cantar. El tiempo estamos adorando al Señor. Hay un llamado a corporalmente alabar y adorar al Señor. Y tal vez usted está más interesado en la plática que está teniendo con el hermano o la hermana. Usted está ahorita enfocado tal vez en otra cosa y literalmente ve tal vez aún las letras ya están puestas, todos están alabando y usted está en otro lado. Eso no muestra temor a Dios. Porque no es tan solo el canto en el servicio, el hecho que cantamos, no es algo que hacemos simplemente para llenar el tiempo. Es que esa es la tradición, el orden del servicio dice canto, oración, canto, ofrenda, anuncio, prédica. Eso es la tradición. No se hace porque estamos llamando al pueblo de Dios a adorar. Y estamos alabando. Y hemos cantado tal vez ese canto 100 veces antes, sí. Pero no quita de que un día mis pecados fueron clavados en la cruz. No quita de que Cristo sigue siendo el buen amigo que yo hallé. No quita de que Él, grande es su fidelidad. No es menos maravilloso su gracia porque lo hemos cantado 2 veces. Es algo de que cuando venimos y esto muestra, y para mí es algo que me aplasta a mí. Ver tal vez que estamos cantando, grande es su fidelidad, y algunos hermanos estaban, o es el momento de ir al baño. Para mí me dice, estas verdades como si no es algo importante para él. Y hay una falta de temor a Dios. Estas son cosas sencillas, pequeños, pero es una muestra de nuestro corazón. Es una muestra de que de la forma de que nosotros cantamos o no cantamos, la forma de que cuando viene el tiempo de dar, de que nosotros también mostramos nuestro temor a Dios, en la forma de que, bueno, ahorita acaba de ir a la venta y gasté $1 en cierta cosa, pero viene el alfolí y yo busco el cuora. Y nosotros así también estamos mostrando en nuestro temor o falta de temor a Dios. Son cosas pequeñas, pero aquí lo que estamos hablando de que cuando estamos pidiendo un avivamiento es que Dios también restaura nuestro temor a Él.
Tal así de que esto implica de que ese mismo temor a Dios nos detenga, no porque alguien me va a descubrir, porque alguien me va a ver, pero yo no voy a decir, hacer, ver, escuchar esto, porque yo temo a mi Dios. Y no es que tal vez alguien se va a dar cuenta y no sé, ¿y qué dirán de mí? No, es porque Dios me está viendo y no solamente Dios me ve, pero yo lo amo. Y yo lo respeto y Él es mi gran Dios y yo lo quiero. Y por mi amor y mi deseo de no romper mi relación con Él, no voy a pecar. Avivamiento es restaurar ese deseo de que, bueno, yo no quiero deshonrar, desagradar, hacer gravoso el corazón de mi Dios. Es algo de que nos detiene de hablar ese chisme, decir esa vulgaridad, decir esa frase con doble sentido. Nos refrena, ¿por qué? Porque hay temor a Dios. Un avivamiento restaura la reverencia por el nombre de Dios. Yo hace unos años había una hermana de que, no sé, ella vino creo que de la iglesia de Asamblea de Dios y ella tenía esa costumbre, y yo sé que no lo hacía por falta de respeto, pero yo lo escuchaba y ella me decía, ella decía de su Dios, mi papito. Decía, está raro eso. Yo sé que ella tal vez está traduciendo Abba Padre, pero yo sé que Abba Padre realmente significa papi o Dios con ternura, pero no es que nosotros tratemos a Dios como de papi. Él es todopoderoso Dios, Jehová Dios, Elohim, inmutable, eterno, y por su nombre debemos tener reverencia. Un avivamiento que restaura la reverencia al nombre de Dios, y uno que detenga las olas del pecado, del gobierno y impiedad. Un avivamiento que detenga las olas del pecado, que te refrena. Y si usted sabe, así en Hebreos habla de que nos despojemos de nuestro pecado, de que nos asedia. Y el apóstol Pablo era alguien de que ahí en Romanos capítulo 7 él habló de algo que siempre él chocaba y peleaba en su vida personal. Avivamiento, ¿sabe? Nos ayuda a detener esas olas continuas del pecado. Y puede ser esta tarde, joven, de que el Espíritu Santo de Dios identifica en tu corazón cuál es ese pecado, cuál es la cual usted lucha. ¿Sabe lo que le podrá ayudar y el remedio para tener victoria sobre ese pecado? Es que usted tenga un avivamiento y que la presencia de Dios en su vida sea tan real que esa realidad te detenga a pecar. No sé si a usted le pasa. Ya estaba bromeando ahorita con el hermano David. Diciendo de que, bueno, él me está diciendo que bajó unos telas de araña y todo eso. Estaba apurado, estaba limpiando. Yo dije, sí, es cierto, viene el jefe hoy. Ya viene el pastor. Okay. Yo estaba bromeando con él. Pero no es cierto de que estando la profe, estando el pastor, estando nuestra mamá, nuestro papá, tomamos las cosas un poquito más serio y cuidamos nuestra conducta, palabras, cuidamos nuestra manera de ser, simplemente ¿por qué? Porque estamos considerando su presencia. ¿Qué tal si el cristiano considera en cada momento la presencia de Dios? Avivamiento. Cuando estemos a solas, cuando estemos delante de la persona de mayor confianza. Yo tengo amigos de mucha confianza que piensan de que por esa confianza tal vez pueden decirme cosas que no son buenas. Y yo le he dicho, hermano, aquí ya me pasaste de decir noticias, ya me comenzaste a chismar. Decir, hermano, mira, si yo puedo hacer algo para ayudar, y yo necesito saber esto para ayudar, yo necesito saber esto, contame, yo quiero ayudar. Pero si no me compete a mí,
Dígalo a alguien más, pero no, a mí no. Ya yo tengo suficientes cosas sobre mi plato para preocuparme de algo que no me compete. Es algo de que nosotros como cristianos, la presencia de Dios nos detendría. Y la conciencia de su presencia. La cosa es de que avivados o no, esto no quita que Dios siempre está presente en nuestras vidas. Avivados simplemente significa que vivimos consciente de eso mismo, que Él está a nuestro lado siempre. Yo creo que eso cambiará nuestra manera de vivir todos los días, viviendo en esa verdad. Un avivamiento que restaura el amor de la castidad y la pureza. El amor de la castidad es como la modestia, la pureza, okay, que restaura el amor de la castidad y la pureza, ¿sabe? Teniendo la presencia muy consciente, la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros también tendríamos cuidado en todas nuestras relaciones. Tendríamos cuidado con ustedes que son casados, tuvieran cuidado en su trato y comunicación con su cónyuge. Ustedes jóvenes, solteros, también tuvieran pudor y discreción y cuidado, pureza hacia el sexo opuesto. No porque qué dirán otros, o porque me va a fijar a alguien, o qué dirá mi papá, o me van a regañar. No, simplemente porque yo no quiero deshonrar a mi Dios. Yo quiero honrar a Él. Un avivamiento que le ponga final al formalismo mortífero y que haga que nuestra iglesia sean estaciones ganador de almas. ¿Qué significa eso? Un avivamiento tal de que el cristiano ya no ve la iglesia simplemente como tradición de llegar a un culto, pero literalmente que ve la iglesia como una estación, un faro de luz a los perdidos. Y de que este es un lugar donde yo me equipo, me edifico, me aliento, me fortalezco y salgo al campo. Que no es simplemente, bueno, toca domingo, bueno, voy a ir a cumplir, check, fui al culto esta semana. No es, un avivamiento es, bueno, yo voy a llegar a la iglesia, pero yo voy a la iglesia y hoy pensando no solamente voy a llegar, pero ¿quién traigo conmigo? Y si tal vez no traje a alguien conmigo, voy a estar pendiente, hay una visita, hay alguien ahí, yo sé que este tal muchacho no ha sido evangelizado, esta persona ha venido y yo voy a estar consciente de las almas en mi alrededor, porque aquí no estoy simplemente para calentar una silla, estamos en la causa del Señor. Un avivamiento convierte una iglesia que es simplemente algo formal, una tradición que cumplimos, aunque realmente es un faro de luz, una estación de ganador de almas. ¿Saben? Unos tiempos que más nuestra iglesia creció fue cuando los sugieres, no fue y algo que tal vez les enseñé, pero no estaban practicando, y de repente fue en el corazón de un ujier. Él dijo, ya no más, nadie va a entrar a nuestra iglesia sin ser evangelizado personalmente. Y nadie más va a entrar y salir sin que sepamos alguien le evangelizó. Y yo tengo aquí la meta siempre del púlpito, algo decir del evangelio, pero no siempre es un mensaje evangelístico. Y a veces llega esa persona y yo sé que la hermana, el hermano, usted tal vez se ha esforzado por meses y por años y tal vez han llorado y orado para que su tío, su primo, su amigo, su vecino llegara, y tal vez ese día el pastor no predicó el evangelio. Se dice, se vino y de tanto trabajo para hacerlo llegar y no se le predicó, pero que antes que salga alguien le predica el evangelio. Pero ¿sabe lo que requiere? Es que todos en la iglesia también estén muy conscientes. No están pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer después del culto? ¿Dónde vamos a ir a comer? Voy a ir a hablar con mi amigo. No están pensando, hay almas aquí que necesitan al Señor.
Y tal vez no tan solo hablando del alma perdido, pero hay un hermano que ahorita necesita ser animado. Y no que nosotros no vengamos aquí simplemente, bueno, a ver qué se me ofrece. A ver qué van a cantar hoy, a ver si la prédica va a estar buena. Y simplemente como consumidores recibiendo aquí en la iglesia. No, un avivamiento trae de que, bueno, estamos en la guerra, en una pelea espiritual y avancemos. Un avivamiento que le restaura a la gente la conciencia del pecado. Un avivamiento restaura a la gente la conciencia moral. Este tipo de avivamiento, no voy a ir por todos, pero este tipo de avivamiento necesitamos. Así que entremos aquí ahora, número 1. Un avivamiento pedido en oración. Un avivamiento pedido en oración. En nuestra cita aquí, en Hechos 4:31, dice, cuando hubieron orado. Un avivamiento pedido en oración. Ese avivamiento en Hechos fue después que habían orado. Ellos oraron 10 días. Predicaron 5 minutos y 30,000 fueron salvos. Nosotros hacemos lo al revés. Y nos meto ahí. Aquí entre tradición bautista, hacemos lo al revés. ¿Qué hacemos? Oramos 5 minutos, predicamos 3,000 mensajes y tal vez vemos 10 personas salvas. Y esto, ¿sabe? Este deber, cambiarlo, sí tiene que ver con los líderes. No solo el pastor, pero también usted como maestro de clase, un discipulador, que usted enseñe a otros cómo tener y cómo encontrar el rostro de Dios. ¿Sabe? Alguien que me ayudó en esto fueron dos amigos míos en el seminario. 2 amigos míos, yo me había criado en la iglesia toda mi vida. Mi papá siempre era algún líder en la iglesia, en toda la iglesia que estuvimos, o en el diácono, o tesorero, o siervo. Mi mamá maestra, toda mi vida. Y igual, ahí me crié. Yo sé de niño, mi papá me enseñó cómo orar. Pero ¿sabe algo? Que yo cuando ya fui al seminario, tuve 2 amigos que me ayudaron a orar, ¿cómo puedo decir? Mejor, con mayor efectividad. Y no fue tal vez que me dijeron, mira, haga esto, haga esto, haga esto. Pero simplemente escuché la fe, la confianza, la intimidad que ellos tenían al acercarse a Dios. Y saben, yo terminaba de orar con ellos y yo decía, Señor, yo anhelo tener eso. Ellos llegaron a ti como si han estado practicando contigo todo el día. Y yo tal vez estoy volviendo de hablar contigo desde ayer. Y ellos hablan diferente contigo. ¿Y por qué? Y salgo igual así con yo doy testimonio así, yo doy así, le burlo con mi esposa, porque yo digo a mi esposa, no sé por qué, pero como si cuando usted ora Dios escucha, y cuando yo oro como si no. ¿Ya? Y yo digo, esto no vale, como si usted es favorita. ¿Ya? Vamos con las mismas cosas, y tal vez yo estoy orando por algo y con fe y propósito, yo sé que Dios me oye, pero no sé qué tiene contigo. Pero cuando usted comienza a orar como si ya, es algo que el cristiano debe anhelar y saber cómo encontrar el rostro y la presencia y la respuesta de Dios. Y aquí eso es algo que como voy a decir esto. Hay varias cosas que nosotros podemos decir en contra de la iglesia pentecostal y carismática, ¿verdad? Bueno, el mismo hecho de que no predican el evangelio correctamente. Pero ¿saben algo que empujan? Es algo que está muy fuera tal vez de algún costumbre bautista, y no sé cómo está llevando aquí el costumbre. Yo sé que en mi crianza
Y actualmente como iglesia, algo que estamos cambiando, pero ayuno y oración es algo que no promovemos así como otras iglesias lo hacen. Nosotros lo que nos gusta, escuchamos en la Biblia, dice el partimiento del pan y las oraciones. Ahí sí, partimos pan. ¿Ya? Ahí pan y café, ahí somos buenos en eso. Pero cuando se trata del ayuno, tal así, y eso no es en contra de este pastor, y no voy a decir quién es, pero tuve un pastor hace una semana, un pastor me mandó un mensaje y lo hizo con sinceridad. Pastor, ¿cómo hago para ayunar? Yo dije, bueno, este pastor ya tiene años en ministerio. Y sabe el problema es uno, es que no lo enseñamos y mucho menos lo practicamos. Es algo de que queremos la presencia y el poder de Dios y que Él nos aviva, pero no vamos a Él. Y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y lo queremos hacer y tratamos de hacer sin la fuerza de Dios y sin el poder y la bendición de Dios. Y es algo de que ahorita mi esposa me está diciendo si Ricardito podía hacer tal trabajo en la casa. Y yo le dije, yo creo que sí, Ricardito lo puede hacer, pero necesita ciertas instrucciones y yo le puedo dar con eso cuando llegue. Y mi esposa dijo, ¿y si le dejamos que lo haga? Y yo dije, está bien, pero va a tardar mucho más tiempo, va a pasar días tratando de hacer una tarea que tal vez cuando yo llegue le diga cómo, lo va a hacer en unas horitas. Y le dice, es algo de que de igual forma nosotros patinamos tratando de hacer la obra del Señor, muchas veces sin el Señor, por falta de oración, por falta de ayuno. Aún el Señor mismo le dijo a los discípulos en ciertos casos de que esto no es un caso cualquiera, es uno que requiere oración y ayuno. Yo creo que así puedo tal vez así honestamente contar tal vez con una mano las veces que he ayunado hasta tener una respuesta. Es decir, uno puede ayunar y decir, bueno, voy a ayunar un día, 2 días, 3 días, voy a ayunar tal tiempo. Pero es otra cosa ayunar hasta decir, bueno, hasta Señor, hasta que me respondas. Tal así anhelo y estoy sediento de escuchar de ti, de que no me importa mi condición o mi estado físico o mi hambre, porque mi sed por ti es mayor. Es algo de que avivamiento nosotros es necesario que nosotros llegamos orando en lo que pedimos al Señor. Debe haber oración de intercesión poderosa y predominante. Debe haber oración de intercesión poderosa y predominante. No del tipo ordinario, sino una oración que no será negada. Oración que no cesará hasta que caiga fuego del cielo. Cuando leo sobre lo que ha hecho la oración, creo que tengo con todo mi corazón que Dios puede hacerlo otra vez. Debe haber un comienzo. Necesitamos comenzar con nosotros mismos. ¿Alguien aquí ha leído y conoce la historia de George Mueller? Jorge Mueller. Okay, algunos allá atrás. Okay. Yo no sé, hermanas, hay este libro en este, okay. Se pueden pelear por el libro, creo que no hay muchas copias, pero aquí creo que está en venta. En autobiografía de George Mueller. No voy a contar mucho de esa historia, pero George Mueller no era un pastor ni un predicador, pero Dios lo usó de esa manera. Pero su mayor ministerio fue cuidando y administrando orfanatos.
Tal así de que él llegó a cuidar más de 10,000 huérfanos. Yo no sé, el Señor, ayúdame con los 4 que tengo, ¿verdad? Imagínense 10,000. Pero en muchas ocasiones, George Mueller no es que tenía como ¿verdad? Una gallina que ponía huevos de miles a la vez. Había muchas ocasiones donde no tenían cómo comer. Y es una cosa, uno no tener que comer, pero decirle a 10,000 niños que no hay. Y en muchas ocasiones el Señor les proveyó y les dio de comer, les levantó más edificios, más lugar para recibir más niños. Y estamos hablando en Inglaterra. Y yo cuento toda esa historia con decir esto. De que George Mueller, él no empezaba su día sin por lo menos orar 4 horas. Y usted puede leer la historia de él y todos los milagros que sucedieron en su vida. Uno de los milagros que me recuerdo es que él estaba ya en sus últimos años de estudio teológicos y no tenía cómo pagar la renta. No tenía cómo pagar la renta y no tenía tampoco cómo de comer. Y vino una señora así creo que de la área, y vino una señora a entregarle un pastel. Y que la señora estaba apurada también para ir a pagar una cuenta y que no encontraba un dinero que ella había puesto, y que ella estaba apurada para buscar el dinero para ir a pagar. Y agarró a George Mueller el pastel y ella se lo regaló. Va abriendo George Mueller el pastel y encuentra que las monedas estaban dentro del pastel. Las monedas que la señora había perdido. Ya el próximo día George Mueller se acerca para regresarle las monedas. Y la señora dice, bueno, no, el Señor ya me resolvió, ya pagué, quédese con el dinero. Y George Mueller pudo pagar su renta con las monedas que habían salido en el pastel. Cosa de que él estaba orando por eso. Uno dice de estos milagros, qué bonito fuera. Pero ¿qué tanto lo pedimos? ¿Qué tanto realmente deseamos la obra de Dios en nuestras vidas? Tal así que estamos dispuestos a ir a Él continuamente. ¿No es cierto? Y hago esta pregunta. ¿No es cierto de que aunque Dios no contestara nuestras oraciones, que no fuera tiempo perdido ir a hablar con Dios? Si Dios no nos contestara hoy, usted fue a orar y no te contestó, usted derramó su corazón y no te contestó, no fuera tiempo perdido. Usted habló a Dios, con el Dios Todopoderoso, el Creador. Es ganancia que usted estuvo en su presencia. No es pérdida. A veces venimos al tiempo de oración pensando, bueno, que tenemos como una meta que cumplir. Es algo que necesito obtener de Él. Y si no lo obtengo, como si oración es inválido o infructuoso. Pero no se trata de eso. Oración es ganancia porque usted simplemente ha venido y se ha postrado delante del Todopoderoso. Y aunque Él conteste o no, eso es un privilegio llegar a Él. Es la dicha llegar delante de Él. Es algo de que, como mencioné ayer, es un privilegio únicamente dado al Hijo de Dios. Es algo de que no es ninguna pérdida llegar a su presencia. No sé si usted lo ha tocado en diferentes momentos, me ha tocado así, donde yo he derramado mi corazón, cierta necesidad, cierta duda o temor que está en mi vida, algo tal vez que estoy intercediendo por otro, y me quedo sin palabras. Ya todo lo que yo pude y supe cómo expresarlo, Señor, aquí está.
Y mantenerse en ese tiempo simplemente en silencio ante Dios no es pérdida de tiempo. No es sin provecho. Porque estás delante del Todopoderoso. Avivamiento reconoce esta verdad de que presencia de Dios es realmente el todo que necesitamos. Debe haber, inciso C aquí, debe de haber un comienzo. Necesitamos comenzar con nosotros mismos. Nosotros, los predicadores, diáconos, maestros, cantantes, miembros y todo el liderazgo de la iglesia, necesitamos hacer una confesión honesta de nuestros pecados, y debe haber un examen del corazón real y dejar que la luz del Dios que escudriña nos examine. Okay. Es una cosa usted pedir y decir: Señor, traiga un avivamiento a mi casa. Señor, obre en el corazón de mi papá, de mi mamá, obre en el corazón de mi hermano, obre en el corazón de la hermana de la iglesia, el hermano, obre en el corazón del pastor. Pero realmente comienza contigo. Comienza contigo. Y sí, ore y trae esa petición y ese deseo delante del Señor, pero no ignores que lo que Dios quiere hacer primero es contigo. Tenemos el valor de enfrentar nuestra vida sobre nuestras rodillas mientras Dios enciende la luz que escudriña. Mira esas palabras ahí en Salmo 51, que David viene y no es que no sabía, él sabía lo que había hecho con Betsabé, el engaño, el asesinato. Él sabía todo lo que había hecho, pero requiere valor llegar a Dios y decir: Señor, examine mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos señale, Él no se equivoca, va directamente al grano. Y usted ese día va al Señor: Señor, si hay alguna iniquidad, transgresión en mí, muéstramelo. Estoy seguro que el Señor te lo mostrará. Si está, te lo muestra. Pero eso requiere valor. ¿Por qué? Porque si me lo muestra, ahora tengo que hacer algo al respecto. Y el sentir de David era: muéstramelo para que yo pueda venir arrepentido de ello. Pero más bien el sentir de muchos cristianos es: mejor ignoro y no lo voy a, ni le voy a decir al Señor que me examine, porque si Él me lo muestra, tengo que tratar con ello, mejor no. Yo sé que ese programa que estoy viendo, esa amistad que yo tengo, esa conducta que yo tengo, esas palabras que yo hablo, no son correctas. El orgullo en mi corazón, la mirada que yo tengo, la lengua mentirosa, yo sé que no son correctos, pero tampoco que le voy a decir al Señor que me confronta, que me diga qué es, porque si me lo dice, tendré que hacer algo. Y no lo puedo ya como ignorar y simplemente sobrepasar de que bueno, un día me arreglo, o otros más también lo hacen. Esto no se trata tal vez de la condición de alguien más, se trata de su estado delante de Dios. Necesitamos, inciso D, necesitamos orar como Daniel lo hizo cerca del río en Babilonia. En Daniel capítulo 9, versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Noten ahí esa frase en Daniel 9:3, buscándole. No se trataba de que estaba buscando algo en sí, estaba buscando a Dios. Estaba buscando su presencia. Eso es lo que más anhelaba. La presencia del Señor. Mira lo que dice en Daniel 10:3.
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. La Biblia dice que él estaba afligido de espíritu, que lo llenó, que lo llevó a ayunar y orar por esos 3 semanas. Había ese quebranto de espíritu, de aflicción. Bueno, es tal así de que, ¿qué hace muchas veces el cristiano cuando está afligido de corazón? La respuesta la reacción que tuvo Daniel, él estaba afligido, estaba en un momento de confusión y problema, y él estaba escuchando unas noticias que no sentaron bien con él, y está afligido. Y la Biblia dice que él respondió orando y ayunando. ¿Saben lo que hacen muchos cristianos? Ignoran. O tal vez tratan de crear un sentimiento espiritual aún con algo bueno. Tal vez tratan de poner música cristiana como para tapar la aflicción del corazón. Tal vez vienen a un servicio y están dentro del pueblo de Dios y está bien. Obvio, uno debe venir a la casa del Señor cuando está afligido, pero mayormente necesita la presencia y la respuesta de Dios. ¿Y sabe? Para eso requiere oración. Y el mundo que hace cuando está afligido, cuando está quebrantado, ellos tienen también su forma. Algunos van a vicios, ¿ya? Si es alcohol, las drogas, el sexo. Algunos tal vez buscan amistades incorrecto, buscan como ignorarlo. Ya encienden la tele, ponen el radio, internet, redes sociales, quieren cualquier cosa para poder ignorar la aflicción de espíritu. Pero se entiende, el incrédulo no tiene a quién acudir, pero el cristiano sí. El incrédulo ya puede ir a alguien que le puede llevar a terapia, pero esa persona tiene una sabiduría limitada. Puede ir a un banco y el banco también tiene recursos limitados, si hay condiciones. Puede ir a muchas fuentes de ayuda, pero lo único que realmente puede remediar todo su problema es Dios. Así que el incrédulo está sin esperanza. Pero es lastimoso que el creyente, teniendo esperanza en Dios, no acuda a Él. Y busca callar y apartar toda esa aflicción tal vez de espíritu, en corazón, con otras cosas. Y Daniel, cuando estaba afligido, la Biblia dice que tal así de que pasó en ayuno y oración hasta que Dios le dio respuesta. Y usted puede ir en su propio tiempo a ese pasaje, pero Dios le dio respuesta y ahí ya estaba. Pero pasó 3 semanas esperando respuesta y buscando lo del Señor. Ahora, inciso necesitamos también orar como Ezequías. Necesitamos orar como Ezequías, con confianza y clamando promesa. Y noten aquí, Jerusalén estaba rodeado por ejército asirio, recibió una carta de redención. Y en Isaías 37, Ezequías es ese blanco, ¿okay? Jehová de los ejércitos, y aquí está tomando secciones de los versículos. Inclina, Jehová, tu oído y oye. Abre, Jehová, tus ojos y mira. Líbranos de su mano. Y esa noche, en versículo 36 de ese mismo pasaje, el ángel de Dios mató a 185,000 asirios. Después de que el pueblo de Dios fue a Dios: Señor, necesitamos que usted nos salve. No está en nuestra mano, no podemos. Ayúdanos. Inciso F, necesitamos orar como la iglesia primitiva.
cuando hubieron orado. Es algo que nosotros cuando los discípulos pidieron al Señor, preguntaron al Señor cómo orar, el Señor sabe, Él respondió cuando oréis, es decir, cuando es la idea que Él asume que nosotros vamos a ir delante de Él una y otra vez. Y Él espera que nosotros lleguemos a Él una y otra vez. Y nuestro Dios no se molesta que nosotros llegamos a Él. No sé si fue a ustedes que le comenté, fue hace unos días. Mi hija, una de mis hijas, la más delicada, la que mencioné ayer, a veces ella le da como dolor de cabeza, pero es porque no toma suficiente agua. Ella se deshidrata en León, es súper caliente y por lo nada uno suda. Más caliente que acá. Okay. Aquí es fresco, okay. En comparación. Y ella se le va jugando, sigue dando, no toma suficiente agua y después le da dolor de cabeza y ya un suero, un agua y luego está bien. Y sabemos que es por deshidratación. Pero hace unas semanas ella tenía un dolor de cabeza tal así de que ella estaba llorando por su dolor, pero no nos dimos cuenta hasta como en la noche. Y nosotros, ¿qué te pasa, Rebeca? ¿Qué te pasa? Mi esposa, igual, ¿y qué pasa? ¿Cómo te puede decir? Me duele la cabeza. ¿Y desde cuándo? Desde el almuerzo, dice. Y ya era tiempo de acostar, ya como las 7. ¿Ya? Del almuerzo. Y nosotros, ¿y por qué no nos dijiste? Si nos hubiera dicho agüita, suero y tranquila. Nosotros, ¿saben? Mi esposa y yo estábamos molestos, no porque, estábamos molestos porque, ¿por qué no nos había dicho antes? Bien hubiéramos resuelto todo lo que estaba en nuestra capacidad, lo hubiéramos hecho. Nuestro Dios también quiere que nosotros lleguemos a Él. Y Él no se molesta que nosotros lleguemos a Él. Creo que más bien es mayor molestia que nosotros no vayamos a Él y que tengamos todo ese derecho y privilegio de hacerlo. Necesitamos orar como cuando la iglesia oró por Simón Pedro. Simón Pedro estaba en prisión a punto de ser decapitado. Y en Hechos 12:5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Pedro fue liberado a la medianoche, la iglesia todavía estaba en una reunión de oración. Okay. Ellos seguían, ellos querían tener respuesta de Dios. Tal así que Pedro llega y ellos todavía están orando. Ya fui liberado, ya salió y ellos todavía pidiendo. Ellos oraban determinados en tener una respuesta de Dios. También necesitamos orar como cuando la iglesia oró Ciso H. Necesitamos orar como John Knox. John Knox llegando previo al avivamiento en Escocia, él dijo esto: deme Escocia o muero. Es decir, era algo, Señor, necesito, deme respuesta, ayúdame. Era determinado. Necesitamos orar como Ann Judson, la esposa de Adoniram Judson de Birmania. El rey tribal había puesto a su esposo en una prisión tipo cuarto que estaba infestada de ratas. Ellos lo ataron por sus pulgares y a las justas podía tocar el piso con sus pies. Día tras día se arrodillaba y oraba fuera de la celda tipo 4, mientras que su esposo se pudría en la cárcel y moría de hambre. Okay, y él pasó ahí, si quieren notar, él pasó 17 meses en esta condición. Okay, amarrado, rodeado por ratas, en terribles condiciones. Ella oraría y luego se levantaría para ver a través de los barrotes y decir: Adoniram, aferrate a Dios y no te vayas, es decir, no te mueras. Como resultado de aquellas oraciones, Dios le liberó, estalló avivamiento. Y ahí quiero que reparen ese número, porque no eran 300,000, eran 7,000.
Okay, pero hubieron 7,000 hermanos salvos después de este evento. Uno dice, bueno, aparte de eso, también puede agregar eso, 7,000 salvos y 100 iglesias que se levantaron. 7,000 salvos y 100 iglesias que se levantaron. Ahora, misioneros y pastores muchas veces pasan una vida completa, tal vez tratando de levantar una iglesia, y tal vez 2 o 3 o 4 iglesias. Pero como resultado y avivamiento a esa oración, el Señor hizo esto. Y había esa determinación de aquí de la hermana Judson pidiendo la respuesta del Señor. Número 2, un avivamiento predicado. Okay, así que un avivamiento pedido en oración, y 2, un avivamiento predicado. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Nunca ha habido un gran avivamiento que no haya nacido en la oración y por la predicación ferviente, caliente y apasionada de todo el consejo de Dios. Okay. Las dos cosas son necesarias, son ingredientes de avivamiento. 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar los creyentes por la locura de la predicación. Y eso sigue siendo el plan de Dios hoy. Creo en la escuela dominical, la conferencia de la Biblia, la conferencia misionera, pero la gente necesita escuchar el evangelio a la antigua, escuchar lo horrible del pecado y el castigo eterno de los perdidos. Tal vez, bueno, yo creo que hasta existen traducciones de predicaciones como de Jack Hyles y de Billy Graham. Si usted busca traducciones de sus predicaciones, salen en español. A mí se me hace interesante de que muchas de las predicaciones de Billy Graham nunca salía él del evangelio. Yo sé que tal vez, yo me imagino que porque él era pastor también, que cuando él llegaba a su iglesia tal vez cambiaba de tema. Pero los grandes mensajes o la manera cuando el Señor lo usó muchas veces era el evangelio. Era esos 4 o 5 puntos que usted tiene en ese tratado, ¿verdad? Que el hombre es pecador, ¿ya? Que el pecado lo condena al infierno, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que la salvación es un regalo y hay que confesar a Cristo por la salvación. Ese es el mensaje del evangelio, y es algo de que esto no debe salir o debe apartar de nuestro continuo mensaje. Nuestro mensaje es parte del ingrediente de avivamiento. Un predicador debe lanzar un grito en contra del pecado. Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, enuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Era algo que Dios le estaba pidiendo al profeta Isaías: confronta a mi pueblo con su pecado. Así que eso tampoco es algo de que nosotros decir, el pastor habló hoy de tal pecado y qué atrevimiento, qué malo, y por qué hizo eso, y mejor que hable de cosas bonitas, y por qué trata con eso. No, es porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. ¿Sabe? Cuando una de las cosas que ahorita en noviembre, que va a haber la conferencia de liderazgo, y también voy a otra conferencia en septiembre. Una de las razones que yo casi no voy a conferencias, pero cito algunos para ir 1 o 2 al año, a propósito, no para tal vez servir o predicar o nada, porque me invitaron, simplemente para escuchar. ¿Y saben por qué? Porque yo necesito también ser tratado. Yo necesito que Dios trate conmigo. Y aparte de mi día a día, y que Dios me habla, y que Dios me habla, me da a mí la paliza, luego se lo paso a la iglesia, ¿verdad? Pero en esos tiempos es de que necesito que Dios trate conmigo. Ahora,
Aquí la Biblia dice, necesitamos poner el hacha a la raíz de los árboles y advertirle a la gente para que huye de la ira venidera. Necesitamos predicar el amor, gracia, longanimidad y misericordia de Dios, pero también necesitamos predicar de la ira de Dios y el juicio y la santidad. Necesitamos predicar de la ira de Dios, el juicio y la santidad. Los hombres necesitan saber que Dios castigará el pecado. Ahorita estamos tratando con esto de que yo creo que esto pasa en todo hogar. Bueno, creo que pasa en todo hogar. Donde tal vez papá o mamá, tal vez mamá es la disciplinaria o viceversa, papá lo es y mamá no lo es. Y hijos lo saben. Y hijos lo saben si papá o mamá es el cacahueto de que deja pasar cualquier cosa. ¿Ya? Y sabe, el cristiano muchas veces piensa que Dios es igual. Que no importa. Dios es amor, misericordia, bondad, benignidad. Y no importa, yo puedo hacer y Él me va a tener paciencia. Mi Dios es sufrido. Y sí lo es. Pero también es un Dios justo. Y Él no puede ser burlado. Ya, nosotros podemos tener una vida hipócrita y doble en frente de otros, pero Dios sabe nuestra condición. Y usted y yo debemos estar muy conscientes de que Dios sí castiga el pecado. Tal así que la enseñanza del Antiguo Testamento de que mi pecado, su pecado, puede afectar generaciones después. Y eso no debe refrenar, wow, yo no quiero caer debajo del castigo de Dios, pero tampoco quiero que mi hijo, mi nieto sufre consecuencia por mi rebeldía. El hombre necesita saber que Dios castigará el pecado. Los hombres necesitan tener conciencia del pecado más que cualquier otra cosa. Necesitan tener conciencia del pecado más que cualquier otra cosa. El pecado no es un sarpullido, sino un cáncer mortal. El pecado todavía es pecado, es decir, es algo que es severa, es contra la naturaleza de Dios. Es contra su ser. Usted sabe ciertas cosas como de su mamá, de su papá, de familiares suyos. Usted puede saber cosas de sus amigos o de sus hermanos, sus hermanas, cosas de que les cae bien, así como cosas que les cae mal. Ya yo soy hermano mayor y tengo 3 hermanas menores. Yo me las sabía las cosas que les molestaban. ¿Ya? Las frases, o si les hincaba o algo así, yo sabía cómo frustrarlas. ¿Ya? Pero también sabía cómo caer en gracia. Yo sabía cómo llevarme bien con ellas. Nosotros como cristianos también debemos entender de que el pecado es una afrenta a la naturaleza de nuestro Dios. Es contra su propio ser. Voy a dar un ejemplo así algo que ni se compara. Okay, ya casi vamos a tener receso, así que no me apure. Mi papá en mi niñez, mi papá es cafetero, le gusta el café. Okay. Yo no soy mucho, me gusta el café, pero más bien tomo como socialmente. Cuando alguien más va a tomar, yo tomo, pero si no, no. ¿Ya? Pero mi papá sí. Mi papá, si lo podía tener entre manos, se lo metía ya todo el día café. Pero lo tomaba en mi niñez, lo tomaba de una sola manera. Ahora cambió, ¿ya? Pero mi niñez era de una sola manera. Era un poquito de leche, 2 azúcar y hirviendo. Tenía que estar pero caliente.
Él quería quemarse, eso es lo que quería. Así que para quedar en gracia con él, ya cuando él llegaba a la casa, uno de nosotros cuatro, mira, yo, mis tres hermanas, corríamos a hacer el café. Pero tenía que ser a como a él le gustaba. Poquito de leche, 2 azúcar, caliente. Ahora, si era con un azúcar o venía tibio, él no porque era cruel o severo, pero tal vez ahí lo dejaba y no lo tomaba. Pero no porque tal vez quería poner una queja, pero porque no era exactamente como él le gustaba. Era en contra de él o su naturaleza. Y la cosa es esto: si uno ya sabía cómo le gustaba y quería hacerlo como él le gustaba, bueno, decía como él le gustaba: 2 azúcar, leche, caliente. La naturaleza de nuestro Dios, Él odia el pecado. Odia. La Biblia dice que es una abominación. Y la idea de abominación es que el pecado es asqueroso a Él. No sé si usted se ha topado con un olor o ha visto algo que te hace sentir ya que con todo su ganas usted lo tiene que detener, porque si no te sale. Porque ese olor es bárbaro, ¿verdad? Tal vez el cuarto de su hermano, ¿verdad? Okay, no sé. Okay. Pero ese olor es horrible. Es algo asqueroso. No va contigo. Nuestro pecado no va con Dios. Es una afrenta a su naturaleza. No es algo que bueno, le cayó mal. No, es en contra de quién es Dios. Y eso no debe frenar. Avivamiento es llegar a ese punto donde que yo no quiero hacer algo en contra de la mera naturaleza de mi Dios. Los hombres necesitan tener conciencia del pecado. Inciso F. Los hombres necesitan odiar el pecado. Bueno, ya tiene razón porque me están apurando. Estaba en la primera lección. Ok, sigamos aquí. No necesitamos disculparnos por el pecado. No necesitamos disculparnos por el pecado. Los predicadores, en sí, no debemos ser de excusas por el pecado. Los predicadores necesitan estar más preocupados por las almas que por los salarios. Billy Sunday, tremendo predicador de anteaño, se le pidió que predicaran algunos predicadores unitarios, es decir, de otra denominación. Ellos rechazaban el nuevo nacimiento, la salvación a través de Cristo y la deidad de Jesús, y no estaba decidido a ir o no ir. Finalmente aceptó y decidió y predicó de Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es la idea de que él se mantuvo predicando el evangelio, aunque estuvo en un lugar tal vez que no estuvieran de acuerdo. Él predicó la palabra de Dios. Y la idea es que, bueno, que tengamos más también, que estemos dispuestos a pararnos contra el pecado, contra herejía. Inciso F, el pecado debe ser terrible. Si se requirió que Dios mismo muera por el pecado, es tan horrible y asqueroso, abominable a Dios, que para cubrirlo se ocupó de la sangre del Hijo de Dios. Así de severo es nuestro pecado. Así de severo. Debe ser horrible estar perdido si Dios estuvo dispuesto a pagar tal precio. Y no hay otro camino. Si lo hubiese habido, Dios no hubiese permitido que su Hijo sufriera así. Y número 3, un avivamiento con poder. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mientras más vivo, más me doy cuenta que mi ministerio ha sido muy trivial y superficial en comparación al poder del apóstol Pablo y apóstol Pedro. Y cuando pienso en Charles Finney, Billy Sunday, T.O. Moody, en sus grandes avivamientos ahí en los Estados Unidos, tengo ganas de clamar: oh, necesito el poder de Dios. ¿Alguna vez le ha pasado eso y decir, como uno se siente corto?
Es algo de que todo cristiano debe anhelar. Así como Eliseo. Señor, deme una doble porción. Y le pidió al profeta que le diera una doble porción. Porque él vio cómo Dios había usado al hombre de Dios. Y él anhelaba que Dios me diera la misma unción. Ahora, creo, inciso C, creo que la expiación por sangre y en lo que Cristo hizo por el Calvario. También sé que ningún pecador irá a Jesús a menos que se arrepienta. El arrepentimiento es la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo usa la palabra, no los poemas o los artículos de los periódicos. Mi corazón, inciso D, anhela y tiene hambre del poder de Dios. Leí de avivamientos donde los hombres estuvieron bajo la convicción del Espíritu Santo. Y sin Él simplemente somos metal que resuena o símbolo que retiñe. Y no estoy hablando de fanatismo o algo llamado como segunda bendición. Necesitamos dejar de excusar nuestra impotencia. Charles Finney oró por poder y Dios lo llenó. D.L. Moody oró por poder y Dios lo llenó. Ellos tuvieron que llevarlo a una habitación cercana y querían llamar a un doctor, pero dijo que no. Si no saben de D.L. Moody es el que introdujo la idea de la escuela dominical. Antes que D.L. Moody no existía escuela dominical, habían servicios ordinarios, ¿verdad? Y literalmente no se permitía o no se entretenía la idea de que niños o adolescentes llegaban a la iglesia. Y D.L. Moody, recibiendo al Señor, vio de que había muchos niños en las calles que no conocían al Señor. Y comenzó escuelas dominicales y el Señor lo usó de una manera increíble de traer a miles de niños a los pies de Cristo. Pero él pidió, y me recuerdo una historia contada de D.L. Moody, de que D.L. Moody fue un evangelista que bastante citado. Lo querían que llegara a esta campaña y a este evento y que él predicara. Y en una de esas que estaban organizando una campaña, habían ahí el comité de la iglesia de predicar y estaban diciendo ¿a quién vamos a invitar para predicar? Y uno dijo ahí, bueno, ¿por qué no pensamos y oramos invitar a D.L. Moody? Y en ese tiempo ya D.L. Moody ya estaba predicando y el Señor lo estaba usando de una manera especial. Y escuchando esa solicitud o ese comentario, ahí uno se puso ahí medio celoso y dije, pero este D.L. Moody, escucho que aquí, allá y al nombre allá, ¿por qué tanto esto de D.L. Moody? ¿Será que él tiene un monopolio sobre el Espíritu Santo? ¿Será de que solo el Espíritu Santo con él? Él está diciendo eso. Y el hombre que dio la sugerencia dijo, no es eso. No es eso que solo el D.L. Moody tiene el Espíritu Santo, que tiene un monopolio. Pero que el Espíritu Santo tiene a D.L. Moody. Es decir, que él se ha cedido a la obra del Espíritu Santo de Dios y por eso Dios lo está usando. Es la idea de que nosotros debemos anhelar de que cedido a Él y entregado a Él, que Dios también obre y controle y nos llene de su poder. Un viejo predicador metodista fue a Inglaterra, al hogar de John Wesley, hablamos de él ayer, encontró la lápida de bronce que indicaba el lugar donde John Wesley había recibido el poder de Dios. El viejo predicador comenzó a clamar, hazlo otra vez, Señor, hazlo otra vez. Aquí anhelando y deseando el poder del Señor. Bueno, vamos a tener aquí un receso de 10 minutos, ¿ok?